Violeta, para ti tengo yo una canción, la misma que aprendí en tu antiguo pregón. ¿Te acuerdas en Granada, al pie del Albaicín, juntos en el jardín que nos dio su ocasión? Sabes que ya no habrá primavera si tú no estás aquí, violetera. La primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Buenas tardes, estamos en Versión de Arte y efectivamente en Irún se acontece una exposición maravillosa sobre el gran artista, cantante, actor Luis Mariano. Un hombre que, por supuesto, todo el mundo sabrá que es de Irún y que fue internacionalmente famoso y que nosotros hoy ahora queremos brindar un centenario con toda su retrospectiva, tanto musical como en cine, y un poco un lado también quizás desconocido, que era su lado pictórico y un poco ese lado suyo dado hacia las bellas artes, que sí que hay gente que lo sabe, pero yo creo que podríamos también profundizar sobre un poco esa persona dada al color y al dibujo, que era además muy habilidoso en ello. Tengo conmigo, junto a mí, pues la suerte de tener a Mariano, que es el ahijado de Luis Mariano, Lacan, conmigo, y que con él me gustaría hacerle pues unas pequeñas preguntas o que él nos contara lo que recuerda de Luis Mariano cuando él era pequeño y qué es lo que realmente cree que tenemos que conocer nosotros los iruneses y los vascos de Luis Mariano, que se nos ha quedado seguramente ahí sin saberlo, o quizás que no le hemos dado importancia. Mariano, primero gracias de haber venido aquí a la exposición, y que creo que pues tú también reconoces la importancia de Luis Mariano, ¿te parece? Sí, porque no sé si la gente se da cuenta ahora de lo que fue artísticamente Luis Mariano en su arte, que fue la opereta, pero también las varietés, porque cuando se busca en las archivas fotos o papeles de periódicos, es inimaginable de ver todo lo que se puede encontrar. Es verdad que Luis Mariano, ya sabemos, fue disco de oro, ya lo hemos comentado, en aquella época, en los años 50, cuando, pues como muy bien decía tu padre antes, ¿no?, en la rueda de prensa, es que antes los medios de comunicaciones no eran los de ahora, porque no había tanta prensa, no había tantos programas de televisión, y claro, conseguir vender con la canción María Luisa 1.250.000 ejemplares, pues claro, cómo no iba a ser meritorio de un disco de oro. Pero tú me comentabas, Elena, me encantaría contar que Luis Mariano, aparte de lo buenísimo que era en voz, efectivamente, ¿no?, y como persona, el papel que hizo, ¿no?, después de 3 guerras, como él dice, Luis Mariano, ¿no?, la guerra civil y 2 guerras mundiales, cómo estaba la sociedad, ¿no?, pues afectada, dolorida, triste, y él ese papel de ilusión que daba, ¿no?, con su maravillosa voz y su interpretación. Tú querías comentar algo que efectivamente yo creo que poca gente es consciente, que es un poco la introducción que he dado, ¿no? Tú querías hablar que es verdad, Luis Mariano es color, es pintar. A ver, cuéntanos un poco eso. Sí, porque no se debe olvidar que en primer lugar quería ser arquitecto o arquitecto de interior, y toda su vida ha dibujado a proyectos de casa, aquí sí, objetos también. Se ve muy bien aquí los dibujos que mi padre ha guardado, lo muestra muy bien, que hay una parte cantante, pero al principio es el dibujo, y su voz ha hecho que ha cambiado de camino, pero toda su vida el dibujo fue muy presente.
Es verdad. Yo no sé si sabes tú, Mariano, hay una anécdota con Maurice Chevalier, donde están los dos hablando, ¿no? Luis Mariano y Maurice Chevalier, ya mayores, ¿no? Sobre todo Maurice Chevalier muy mayor, y creo que era con alguna entrega de alguna medalla de oro o algo así, y le dice Maurice Chevalier a Mariano: oye, Mariano, tú el día de mañana, cuando ya no puedas cantar, ¿qué vas a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer, no? ¿Te sabes la historia esa? Y que le dice... Que va a pintar y a dibujar, sí. Se quiere dedicar a la pintura. De hecho, hay una foto que he querido poner donde se le ve a Luis Mariano en su jardín, al lado de la piscina, en Arcánguez, ¿verdad?, en su casa, donde él está con un caballete pintando, ¿no? Yo creo que también esto es importante de que lo podamos decir, porque efectivamente era una gran voz, pero había una sensibilidad que se salía por otras ramas, como por ejemplo la de Bellas Artes. Y pienso que había la voz, había la familia y el dibujo, y todo eso hace parte de su equilibrio, de una manera de ser que, bueno. Sí, muy especial, y que lo era realmente un hombre maravilloso, grande, muy grande, y que además muy sencillo. Me parecía que no, me parece que era un hombre nada creído, no era un hombre que le daba importancia a lo que estaba consiguiendo, y eso que era reconocido mundialmente, ¿no? Mariano, muchísimas gracias. Te agradezco el poder utilizar este legado que es vuestro, el de la familia. Para nosotros es pienso que mi padre va a decirlo, pero es un gran placer de ver a Luis Mariano volver a su casa. Ay, qué bien, un final muy bonito, gracias Mariano. Es verdad, Luis Mariano, es decir, Eusebio Mariano González García, por fin en casa. Bueno, y ahora junto a mí tengo al grande Pachi Lacan, que realmente ha sido el compañero, pues bueno, infatigable de Luis Mariano, el que le hacía de chofer, el que le hacía de billeuse, el que le aconsejaba sobre, bueno, pues sus reuniones, etcétera, etcétera. Yo quiero aprovechar para darte las gracias, porque es gracias a él que he sido capaz de montar esta exposición. 4 años hemos trabajado juntos. Yo empecé a trabajar. Espera. Quiero decir solamente que he estado 4 años contigo en tu casa en Arcánguez, haciendo todo este archivo, ¿te acuerdas? Todo. Y ahora podemos disfrutar de él, así que muchísimas gracias de haberme recibido tan bien siempre en tu casa, junto con Françoise, y la labor que hemos hecho yo creo que va a ser, ya verás, un museo precioso aquí en Irún. Bueno, y ahora cuéntame, ¿cuándo conociste a Luis Mariano? Porque el año 49 yo estaba chauffeur, livreur en París. Y puis un día en la calle me encuentro con un chico que del País Vasco que había conocido aquí. Y me dice, ¿qué haces aquí tú a París? Yo he pensado que está todavía de la mili, porque yo había hecho 13 años de militar voluntario a la Marina. Digo, no, estoy aquí, chauffeur livreur. Dice, yo he venido para buscar un chofer porque el padre de Mariano no quiere conducir más, porque los artistas son locos. No hay hora, nada, el padre de Mariano no quiere conducir. Bueno, me fui a ver a Mariano, presentarme. Mariano dice, ¿usted quiere chofer de artista? Me pobre, usted no sabe que los artistas somos locos. Y yo soy más loco que todo. Estoy buscando a alguien que trabaja para mí 24 horas, 24 horas. Me da importancia, porque el fin del año le daré un mes de vacaciones. Yo nunca he corrido vacaciones, no sé qué es vacaciones. Y así, sin pedir nada, he entrado por 15 días de ensayo. Y cuando he querido meter el coche, la Cadillac, en marcha, no fui capaz. Había tanto botón que todo brilla. Esta historia... Además, el capó del Cadillac no ve, porque acostumbra a conducir camión así. Sí, más plano, más corto, ¿verdad? De cabina avancée, como se dice en francés. Sí. Yo he metido Cousin
encima. Un cojín en el asiento. Al asiento para ver, y Mariano estaba pequeña al lado de mí. Y 2 o 3 días después viene a casa, esto todo blanco. Y la madre de Mariano dice, ¿qué te pasa, Pachi? ¿No está bien? Oh, hay un viejo que me ha hecho una queue de poisson. Yo pensaba que me llevaba todo delante del coche. ¿Y qué año había el viejo? Bueno, debe tener 40 años. Así. Y la madre dice, usted verá, cuando usted tiene 40 años, de 40 años son muy lejos. Bueno, es decir, yo creo que efectivamente ahí se veía ya desde el comienzo un poco la química que había entre Mariano y Pachi, porque efectivamente él no sabía conducir una Cadillac, pero al final lo cogió, yo supongo que lo mismo porque se enteró que eras vasco, ¿no? O habías tenido alguna raíz en SAG, ¿no? Cuando tú eras muy jovencito, y eso le llamaría la atención, ¿no? A Mariano. Cuando me fui después, un mes después en América, claro, con Mariano, yo claro, porque esto fue en los años 49 y es verdad que tú entonces entraste ahí y ya Luis Mariano se iba a las Américas, ¿en barco? América estaba muy conocido en América, el Canadá, y yo me voy, puis tengo que ir a comer toda la noche con smoking. Claro. Para mí estaba... y ahí hay en primera clase. Claro, siempre en primera clase, vestido de frac. Porque con Mariano estábamos los 3, el pianista... Darnell y yo, vivíamos los 3 con 3 amigos. Claro. Es verdad que ese lado humano de Luis Mariano, Luis Mariano era muy dado a ser generoso, a ser familiar, ¿verdad? Familia, sí, vivimos los 3 igual, comer, el mismo hotel, igual. Y bien, un día estamos haciendo una tournée en Francia y tenemos 3 días de libre. Viene un señor de un comité de fête, pregunta a Mariano, Mariano, tú tienes 3 días de libre, no puedes venir a hacer la fiesta del pueblo. Mariano dice, sí, yo estoy de acuerdo, me hay que preguntar al pianista y a Pachi si están de acuerdo. Y yo le digo a Mariano, me dices tú el patrón, claro. Tú no pides a nosotros si estamos de acuerdo. Bueno, una cosa que yo creo que también tú recordarás muy bien fueron los años 50. Ahí los años 50 Luis Mariano era ya el gran éxito, ¿no? Nacional, internacional. Había hecho muchas películas, había 7, 8 películas, había hecho ya. Allí empezaba a tener el premio disco de oro, ya era también medalla de oro de otras. El disco de oro había que vender 1 millón de un título. Pero entonces no había tono-disque, no había nada. Es una otra época, claro, porque no había la difusión como ahora. Sí, la publicidad que hay ahora actualmente no es lo de antes. No había tantas televisiones, no había tantos periódicos y claro, conseguir vender 1 millón... 100.000 discos, que es formidable. Y entonces, 1 millón, marcando Tino Rossi o Edith Piaf. Los grandes, igual. Claro, es verdad. Bueno, luego en la exposición podemos ver efectivamente, ¿verdad, Pachi?, con quién se relacionaba Luis Mariano. Por supuesto, con la familia, era muy de familia, pero luego tenía como amigos a Lola Flores, a Carmen Sevilla, a Edith Piaf, a Maurice Chevalier, ¿verdad? Así. Y bueno, aparte de Francis López, en fin, gente profesional de la rama. Los dibujos que guarda Mariano, entonces, ¿por qué guarda eso? Parece un midinete. Ahora estoy muy contento de ver los dibujos, todo eso por aquí, los discos, es formidable. Y te doy muchas gracias está montado muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al alcalde también, que ha hecho una cosa formidable. Para mí es un recuerdo inolvidable.
Es verdad que con Pachi podríamos estar aquí 3 horas hablando de quién era Luis Mariano, de lo grande que era, y sobre todo yo creo que nos tenemos que quedar con una cosa, Pachi, y es la magia que él daba con esa voz y esa imagen que él tenía, porque también ese físico, ¿verdad? Era una persona... Mariano, cuando había empezado a trabajar una canción, la trabaja muy bien y todo, y después se la había metido en place, no la escuchaba más, pero para trabajar se mete delante de un espejo, canta oyendo, dice, a cada la impresión que es muy fácil de cantar, porque si una persona que canta así, que tiene dolor, entonces no vale. Acá tener sonriente todo el tiempo. Mariano estaba todo el tiempo sonriente, cantando y en dehors de cantar, todo el... Bueno, muchísimas gracias, Pachi Lacan. Yo lo que quiero es invitaros a que vengáis a ver esta exposición que está en el Centro Cultural Amaya. Va a estar durante el mes de julio y agosto y aquí podéis ver efectivamente la persona que era Luis Mariano y el personaje que también lo era profesionalmente hablando, todo lo que hizo en cine y en música. Así que nada más, muchísimas gracias a la familia y hasta muy pronto. Gracias. Gracias a todos. Me presento, soy Elena Albusto, he sido la comisaria de esta exposición en la cual, como podéis ver, pues hemos querido intentar resumir con la colección de la familia Lacan, que gracias a ellos nos han cedido durante unos años todo este archivo de documentos. Hemos podido hacer difícilmente un resumen de un cuarto de siglo de un trabajo que Luis Mariano hizo profesionalmente y reconocido mundialmente en su labor como cantante y luego actor, que también tuvo un papel importante en este área, ¿no? Yo lo que creo que me parece importante es explicar un poco la lectura de la presentación de esta exposición o de esta muestra, la lectura de acceso en el espacio en el Centro Cultural Amaya. Existen 2 partes, me parece muy diferenciadas, que es a destacar y a diferenciar, y es la sala grande, la principal, en la cual he querido o he pretendido presentar la persona Eusebio Mariano González García, más la persona. Y las 2 siguientes salas es el personaje conocido Luis Mariano. Entonces, si avanzamos en el espacio dentro de la sala 1, podemos entender que Mariano era un hombre muy profesional, muy dedicado a su familia, amante de su país, de su tierra, de su raíz vasca, lo tengo aquí apuntado, disciplinado, muy entregado a sus fans. Lo podemos ir viendo luego en la documentación fotográfica cómo está explicado todo esto que estoy diciendo. Era un hombre moderno, le gustaba también de alguna manera ser un poco neoclásico a la hora de elegir pues, su forma de decorar su casa. Él decía que, por ejemplo, en París pues le gustaba decorar con toques más españoles, y cuando tenía su casa en Madrid, Pachi, si no, corrígeme, le gustaba hacer algo más francés, estilo Louis XIV, por ejemplo. Entonces era un hombre que el tema de las fronteras también no las quería cerrar de alguna manera, ¿no? Su acento, por ejemplo, cuando él hablaba, se dice, ¿no? Yo también he oído cintas que me prestaba Pachi, y es verdad que cuando él hablaba o cantaba, por ejemplo, en francés, tenía ese toque un poco español, y luego al revés, ¿no? Cuando él lo hacía en español, tenía ese toque francés. Entonces, eso también él lo explicaba como que él, no es que lo hiciera queriendo, sino porque él tenía esa mezcla por su trayectoria, ¿no? Y por su historia personal, cómo tuvo que salir de España, cómo tuvo que irse a Francia y cómo eso le influyó a la hora de hablar, por ejemplo, ¿no? Y ese gusto personal a la hora de elegir sus cosas, ¿no? Luego era muy amigo de sus amigos. Él, cuando decía que este hombre o esta persona es amigo, era de verdad, siempre echaba una mano si hacía falta.
Hay una parte aquí justamente donde se ve quiénes eran sus amigos, no solamente la gente popular de su ciudad, Irún, sino también pues, gente muy famosa, como podemos ver aquí, tenemos a Edith Piaf, tenemos a Maurice Chevalier, tenemos a Jules Briner, tenemos a Ingrid Bergman, en fin, ya veréis, es impresionante con quién se relacionaba Luis Mariano, con Lola Flores, con Carmen Sevilla, no quiero olvidarme de los españoles tampoco, por supuesto, ¿no? Y luego, bueno, ya veréis, el gusto que tenía a la hora de, bueno, pues de todo, de vivir en realidad, ¿no? Yo creo que era un gran amante de la vida, era un hombre muy generoso. Me da la sensación, por las horas que hemos pasado con Pachi y con Françoise, las veces que hemos hablado de Mariano, cómo era, ¿no? Con la familia, con los fans, como decía, con los amigos, era una persona pues muy dada a dar y a entregar alegría, felicidad. Y luego yo pienso que era un hombre sobre todo muy familiar, donde se respaldaba en la familia y en su, bueno, y cuando venía él aquí a Arcánguez y a Irún era pues realmente para descansar y para encontrarse en otro ámbito que no era el popular como él se encontraba en el resto del mundo, ¿no? Eso en cuanto a la sala 1. Podríamos estar aquí 4 horas y como no creo que es el momento, entonces es largo para explicar un poco. Pero bueno, yo creo que se entiende lo que es la persona en esta sala. Y en las 2 últimas ha sido ya el personaje, quien es artísticamente hablando Luis Mariano. Entonces, bueno, tenemos que empezar con Erechonka, porque aunque ya sabemos que tiene otros inicios ya en San Sebastián, una coral, Erechonka me parece que es un poco la puerta realmente profesional que le hace entrar y entender lo que es el mundo de la canción. Ya sabéis que es un grupo vasco que durará 2 años, de 1937 al 39, y ya enseguida le animan a que se vaya a París y efectivamente con Jean Lagiscarde irá allí, a esa capital francesa, y empezará a tomar unas clases muy importantes con un maestro de la canción que era Miguel Fontecha, voilà. Y bueno, pues él es el que realmente le hará trabajar como tiene que hacer, ¿no? Con su voz, y pasará enseguida a ser el papel que le abrirá realmente las puertas de la fama, que es en la ópera de Don Pascual, haciendo el papel de Ernesto, y eso ya estamos en el año 43, 1943. De todas formas, de 1939 a 1949, que sepáis, son 10 años, Luis Mariano ya está viajando por las Américas, es decir, ya era realmente un gran artista. En 10 años consigue que realmente sea mundialmente reconocido y por eso le llaman, pues en Nueva York, le llaman para ir a Canadá, le llaman para ir a México, a Uruguay, en fin, a un montón de países. Él se prestará pues todos los veranos a ir allí y bueno, y presentará sus últimas canciones, no solamente como operetas, sino también como variedades, porque es un músico cuya voz se prestaba a varios géneros, ¿de acuerdo? No solamente el de la opereta, que parece como que es el que más le reconocemos, sino que también cantaba canciones que se llamaban Le Variété en esa época, y es, pues, por ejemplo, Bésame mucho, Amor, amor, Hola, la, la, etcétera, etcétera. Este año 2014, en Irún nos hemos tomado muy en serio celebrar el centenario del nacimiento de Luis Mariano, ¿no? Nos lo hemos tomado muy en serio porque yo, como mucha gente de Irún, pienso que esta ciudad tiene una deuda pendiente con Luis Mariano. Es verdad que siempre Luis Mariano y Irún han estado ahí, pero yo quisiera que este centenario sirviera para que se produzca el reencuentro, digamos, definitivo e intenso entre Irún y Luis Mariano, y que esto vaya más allá de lo que es la celebración de este año, ¿no? Del centenario. A mí me gustaría que este centenario sirva de punto de apoyo, de base, para hacer muchas más cosas en el futuro y para trasladar una idea, ¿no? Al mundo, ¿por qué no decirlo, ¿no? Una idea muy clara. Luis Mariano era un irunés universal, era una gran persona, era un hombre alegre, era un buen profesional, y además la ciudad de Irún se siente orgullosa de ser el lugar en el que él nació y del que él se sintió parte durante toda su vida, ¿no? Y yo creo que eso es, para mí en este momento, lo más importante: asociar, poner en valor, que es lo que significa al final el reencuentro intenso entre Luis Mariano y la ciudad de Irún, y trasladarlo y proyectarlo al futuro, porque esto no se acaba con el año, ¿no? Yo quisiera que esto siguiera. ¿Cómo puede seguir o cómo va a seguir? Bueno, pues ahí
Una parte muy importante tiene que ver con la familia Lacani, con el acuerdo que firmamos en su día, precisamente para que nos cediera todo el patrimonio, buena parte del patrimonio personal y artístico de Luis Mariano, con el que sabéis que nosotros tenemos la intención de poner los cimientos de un museo de Irún, en el que Luis Mariano tenga un papel principal, un papel protagonista. Nos gustaría que ese museo se situara en la finca Icustalaya, que ya la conoce la familia, donde actualmente está la biblioteca, pero que se va a trasladar a la nueva biblioteca, cuyas obras ya están en marcha. O sea que además un día podéis ir viéndolas porque ya tenemos en marcha esas obras.